Compañeras, compañeros, bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Lucha. En este caso, obviamente, por la fecha nos parece pertinente dar nuestra posición del movimiento revolucionario oriental acerca de lo que fue el 20 de mayo pasado. Es que el pasado martes 20 de mayo, en diferentes puntos de nuestro país, se llevó adelante una nueva marcha del silencio, la cual tiene sus inicios en mayo de 1996, fecha donde se generó la convocatoria pública por parte de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos junto a otras organizaciones a la primera marcha del silencio. En aquel momento se expresaba la convocatoria: por verdad, memoria y nunca más, marchamos en silencio el día 20 de mayo en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos. Otra parte decía: el homenaje a las víctimas no puede ser otro que el reconocimiento a través de la verdad de los hechos, la recuperación de la memoria y la exigencia de que en Uruguay nunca más exista la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada de personas. Han pasado 29 años de la primera marcha del silencio, han pasado 40 años de la transición a la recuperación de la democracia burguesa en nuestro país. Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas personas. Algunas han muerto, otras viven, y sin embargo, el mantenimiento de la memoria viva en nuestro país está indudablemente mancomunado al mantenimiento de la impunidad. El mantener la memoria nos demuestra que las denuncias que se planteaban en la convocatoria de la primera marcha del silencio, en lo que respecta a la tortura, la ejecución y la desaparición forzada, en nuestro país y en muchas de las situaciones, indudablemente se habían comenzado a vivir mucho antes de lo que significó el golpe de Estado del 73. Es decir, no se necesitaba vivir abiertamente bajo una dictadura terrorista de Estado como se vivió entre el 73 y el 85, instalada por las Fuerzas Armadas y en el caso particular de nuestro país consensuado en alianza con civiles, ya que incluso bajo el manto de la democracia burguesa, que no es otra cosa que el maquillaje o disfraz de una dictadura de clase, que en este caso es la burguesía, ya obviamente se perseguía y torturaba a luchadores. Muchas de estas acciones eran respaldadas y legitimadas por la propia constitución burguesa, la cual era utilizada a su antojo por la clase dominante, ya sea por medio de la instalación de medidas prontas de seguridad, ya sea por la declaración de estado de guerra interno, etcétera, etcétera. Del mismo modo que en el marco incluso de la recuperación de la democracia burguesa, en el 85, las situaciones antes vividas tampoco dejaron de sucederse. Recordemos, por ejemplo, el caso de Vladimir Roslik, asesinado en abril de aquel 84, momento en el cual incluso ya se habían realizado las elecciones internas de los partidos políticos, autorizadas por la dictadura, en el año 82. Se había realizado el 1 de mayo en el año 83, la marcha del estudiante en septiembre de ese mismo año, y sin dudas el emblemático acto del obelisco en noviembre del 83. Faltaban 8 meses para las elecciones que iban a marcar el comienzo formal de la transición hacia la democracia burguesa, y Roslik moría asesinado por muchos de quienes aún más de 40 años después continúan impunes, a tal punto que recientemente el propio fiscal Ricardo Perciavale manifestara textualmente: pensamos que en junio comenzará el juicio por el caso Roslik. Si no han sido suficientes más de 40 años de democracia burguesa para castigar a los asesinos, no sabemos cuánto más tiene que pasar. Es que el caso Roslik es una muestra más
que no puede impulsarse una consigna como el nunca más. No podemos decir nunca más dictadura, nunca más tortura, represión y desapariciones. Esta consigna no hace más que esconder el carácter de clase de nuestra sociedad y del Estado como una herramienta de sometimiento por parte de la burguesía sobre nuestra clase trabajadora, valiéndose, entre otros instrumentos, de las fuerzas represivas para salvaguardar sus intereses. Plantear nunca más es negar que las luchas que lleve adelante nuestra clase trabajadora, en la medida que la burguesía lo considere necesario, no serán ahogadas en sangre, como la historia nos ha demostrado que sí sucede. Sin dudas, mientras la burguesía pueda gobernar mediante el consenso, la negociación, etc., utilizará estos mecanismos para continuar explotándonos y oprimiéndonos como hoy lo hace. Pero la historia de lucha de nuestra clase no es el retroceso que nos invade hoy en día. Esto es circunstancial. La historia de la lucha de clase nos demuestra que cuando exista una agudización de la misma, la burguesía no tendrá problema ninguno en utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para no ver amenazada su situación de poder. Lo vemos en el resto de nuestra América, donde compañeros y compañeras que agudizan y profundizan los métodos de lucha son encarcelados por hacerlo, son perseguidos, son torturados, ven cómo asesinan a sus familiares. Para los nuestros no hay nunca más. Es que sabemos que sin castigo volverán cuando se lo considere necesario. Mientras tanto, ejercitan la represión, la persecución, la tortura en las cárceles de nuestro país, violentando todos los más elementales derechos humanos, como han perseguido a luchadores, ya sea como ejemplo de las acusaciones por sedición en los hechos de aquel 2005 en Ciudad Vieja, o los acusados por atentado a partir de los hechos en la Suprema Corte de Justicia, los decretos de esencialidad y sus represiones, las persecuciones a los ocupadores de tierra por el simple hecho de tener la ilusión de un lugar donde vivir, y podríamos estar horas y horas mencionando ejemplos. Y más que, a pesar de todas las aberraciones inhumanas que realizan y van a realizar, dan por descontado la impunidad que los protegerá. Por eso, recién decíamos que en nuestro país la memoria está estrechamente ligada a la impunidad. Después de más de 50 años de aquel 1973, continúan habiendo 145 causas vinculadas a los crímenes de la dictadura terrorista de Estado, pero solo la mitad de esos expedientes tiene condena o dictamen fiscal. Han sido procesados o condenados 55 responsables de la represión, entre ellos el dictador Juan María Bordaberry, otros 20 represores, sobre todo militares y policías de alto mando, han fallecido mientras se sustanciaban los procesos penales, obviamente por artimañas de quienes se esfuerzan en el mantenimiento de la impunidad. Caso notorio es el de las muchachas de Abril, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre del 2021, obligó a Uruguay a reconocer los crímenes de las tres jóvenes, manifestando que el Estado no había investigado en forma debida las muertes violentas. Es decir, esto pone de manifiesto que, luego de 15 años en el gobierno, de aquellos que año a año con una mano llaman a recordar a las compañeras, estando en el gobierno, con la otra mano encajonaban los archivos. Esta impunidad nace ya con el pacto del Club Naval y sus secciones secretas sin actas, donde obviamente el progresismo se comprometió al olvido y al perdón.
Aquellas consignas de juicio y castigo fueron desmontándose por verdad y justicia hasta la solicitud de saber la verdad. Los responsables del golpe terrorista de Estado, imperialismo, oligarquía y las Fuerzas Armadas fueron interlocutores válidos para los progresistas. La conducción del MLN Tupamaros concertó un maridaje degradante con los tenientes de Artigas, sector de las Fuerzas Armadas especializado en las torturas. La conducción del Partido Comunista con ministerios en los gobiernos progresista, neoliberal y fondomonetarista ha aceptado los tratados de protección de inversiones y libre comercio, el envío de tropas nacionales a los enclaves de intervención imperialista, ya sea Haití, el Congo, donde los propios involucrados en estas famosas misiones reconocen que entre otros objetivos se encuentra el de la preparación para una lucha de este tipo en nuestro país y la región. Dirigentes progresistas empeñados en educar a la clase trabajadora en la conciliación de clase y el pacto social, la domesticación ante el imperialismo y la prédica de que los organismos financieros internacionales han cambiado para bien, el ablandamiento de la lucha contra la impunidad, integrando la Comisión de la Paz inventada por Jorge Valle, las bancadas de senadores y diputados votando ascensos a militares comprometidos con la violación a los derechos humanos, Tabaré Vázquez aceptando comandantes en jefes implicados en los vuelos de la muerte y eligiendo el 19 de junio buscando la complicidad de la figura de Artigas para el punto final. Y sin dudas este periplo termina con los candidatos del Frente Amplio ignorando el tema de la impunidad en la campaña electoral hacia las elecciones de octubre del 2009. Era el precio a pagar. La condición de traidores de la lucha contra la impunidad para encaramarse en el gobierno y ser reconocidos como serios defensores de los intereses imperialistas y de la gran burguesía. El plebiscito del 2009, donde los resultados que arrojó el mismo dieron cuenta del mantenimiento de la ley de impunidad, mantenimiento votado en aquella instancia de octubre por casi un 53% de los uruguayos, nos obliga a detenernos en las razones. Las razones de que en esta ocasión el voto popular no haya alcanzado para anular esta ley nefasta, a pesar del rescatable sin duda esfuerzo que hicieron organizaciones de derechos humanos, agrupaciones juveniles, sindicales e intelectuales, hay que buscarlas por un lado en la persistencia sin duda de una mentalidad conservadora de buena parte de la población uruguaya que no quiere que ninguna pesadilla del pasado perturbe su actual status quo. Pero por otra parte, es evidente que la sumatoria de la derecha partidaria, entiéndase blancos y colorados, junto a la vergonzosa actitud de buena parte de la dirigencia del Frente Amplio, que en los pasillos aseguraba estar con la derogación de la ley, y sin embargo en sus actos partidarios dijeron poco y nada de votar al sí, provocó que el resultado obvio fuera la derrota. Si a esto le sumamos que el propio candidato a presidente del Frente, un tipo que sufrió la cárcel, la tortura, expresara sin inmutarse que buena parte de los genocidas son unos viejitos y por lo tanto no vale la pena agitar tanto el parche para juzgarles, o si recordamos que el propio Frente Amplio tuvo los votos necesarios en el Parlamento para poder anular dicha ley, tendremos sin dudas nuevos elementos para entender este fracaso que tanto dolió y ofende a la memoria de las víctimas y sus familiares.
Y desde el 2009 a la fecha podríamos estar nuevamente horas y horas haciendo referencia a acciones llevadas adelante por todo el espectro político para consolidar el mantenimiento de la impunidad para los criminales del terrorismo de Estado en nuestro país. Principal atención nos demanda lo realizado por quienes antes de llegar al gobierno, en alguna etapa de su vida, lucharon contra quienes ahora se preocupan por mantener impunes. Y no es menor pensar que a estos, a quienes les asegura la impunidad de sus acciones, fueron los mismos que violaron, que mataron, que torturaron, que desaparecieron a sus compañeras y compañeros, a las familias de estos y a ellos mismos. Desde el gobierno de Vázquez, con el discurso del punto final, como decíamos antes, llevando adelante un trabajo de hormiga para promover y consolidar el olvido. Le continuó, por ejemplo, el lavado de cara de aquellos que tienen pleno conocimiento de lo que sucedió y son cómplices del mantenimiento de la impunidad. Así, por ejemplo, es que durante los 15 años de progresismo se asistió a una promoción de las Fuerzas Armadas de nuestro país como una institución respetable, por la cual se preocuparon en la mejora de sus condiciones, elevando su papel a los defensores del orden social. Son estos mismos los que no tienen otro papel más que el de asegurar junto a todo el engranaje creado por la burguesía a través del Estado las condiciones para la continuidad en la explotación y opresión de nuestra clase, de nuestros recursos naturales. Son estas fuerzas represivas quienes no tienen otro papel que el de entrar en acción si la institucionalidad democrática burguesa se ve amenazada y con ella los intereses de la clase dominante. Son los perros rabiosos que están esperando en la guarida para salir y cumplir la función que tienen en esta sociedad capitalista. Y en ese sentido, también se preocuparon por aquellos que provenientes de estos sectores fueron condenados por las violaciones de los derechos humanos y derivados a la cárcel de Domingo Arena. Allí, durante los 15 años de gobierno progresista, se preocuparon por asegurarles a los pocos que habitan dicho espacio que mantuvieran todos los privilegios posibles. Mientras las cárceles que reciben a personas provenientes de los sectores más vulnerables continúan siendo denunciadas por las condiciones inhumanas, el hacinamiento, la violencia, la muerte, simulando casi un escenario dantesco, los pobres presos de la dictadura se regocijan en Domingo Arena, con TV cable, frigobar, aire acondicionados, médicos a disposición, visitas y horarios flexibles, etcétera, etcétera. Es decir, para las cárceles del pueblo, hambre, miseria y garrote. Para los asesinos y torturadores del pueblo, privilegios y buena vida. Ni hablar de quienes, a pesar de ser asesinos y torturadores, continúan con sus vidas campantes, frente a la complicidad, obviamente, de la justicia burguesa. Solo por mencionar algunos casos, el ejemplo de Antonio Romanelli, militar retirado, asesor en seguridad de Cabildo Abierto, quien carga con más de 91 denuncias de expresos políticos, o el caso de Enrique Mancini, responsable del asesinato de Santiago Rodríguez Muela, quien impunemente camina por las calles. Y así podríamos seguir citando ejemplos y ejemplos. ¿Y qué hay que decir de los esfuerzos sin precedentes del expresidente Mujica, hoy muerto? Ese esfuerzo por abrazarse con las serpientes. Una muestra de ello es su obra en conjunto con otro cómplice de la impunidad,
personaje nefasto como Julio María Sanguinetti, dos expresidentes, de los mayores preocupados por el mantenimiento de la impunidad, por el perdón, por el cierre de las heridas y por el enaltecimiento de la democracia burguesa y la institucionalidad. Quizá podríamos decir, propio de su pasado, del cual reniega o renegó, Mujica se transformó en un ícono de la claudicación y de la demagogia, lo cual obviamente reafirmamos ante la muerte del mismo. Es que sin duda Mujica fue uno de los principales defensores de la impunidad. A fines del 2014 declararía su intención de presentar ante la Suprema Corte de Justicia un pedido para otorgar prisión domiciliaria a los militares procesados por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. 10 años después, por las dudas, a fines del año pasado, insistiría declarando lo siguiente: pienso que tener ancianos en la cárcel es un problema para el Estado y es una pena inútil. Evidentemente ya se llevaban adelante las reuniones con Manini y Ríos, reuniones atravesadas por la necesidad de alianzas políticas en este nuevo escenario político que se genera con la composición del Parlamento. Sin duda Mujica no dudó un minuto en que una de las concesiones podía ser acompañar la iniciativa de premiar a los asesinos de nuestros compañeros y compañeras. Y si el trabajo de Mujica no alcanzaba, sin dudas también se hizo eco Lucía Topolansky, la misma que el 20 de mayo pasado participara de la marcha. No solo le alcanza con ser defensora de la impunidad, sino que tampoco dudó en hacerle el juego a la idea de beneficiar a los pobres viejitos. La dirigente del MPP dijo que hay gente que miente en las declaraciones sobre crímenes de la dictadura. Nosotros sabemos quiénes son los que mintieron dentro de la izquierda, expresaba Topolansky. Una pareja de renegados de izquierda que se suman al coro de otros que ya no están y otros que continúan sosteniendo la impunidad y en búsqueda cada vez de más privilegios para los represores y asesinos de nuestro pueblo. Si no bastara esto, finalmente en este corolario de mantenimiento y fortalecimiento de la impunidad, recientemente la ministra de Defensa, Sandra Lasso, declararía: los relevos están y estamos muy tranquilos de que cada vez más gente, independientemente de la ideología política a la que se sume, quiere dar vuelta a esta página y tener una real reconciliación que nos las merecemos todos los uruguayos y uruguayas. A la ministra Lasso le decimos: no hay reconciliación posible con los asesinos de nuestro pueblo. No hay vuelta de página, ministra Lasso. Claro está que nada podemos esperar del Frente Amplio y sin duda todo el espectro político que sostiene la impunidad. ¿Realmente creemos que sabrán cumplir? Porque obviamente esta consigna se liga directamente al discurso de Orsi y su latiguillo de sabremos cumplir. Nada podemos esperar de quienes ya han dado sobradas muestras de cuál es su posición. Nuestras compañeras y compañeros luchaban por la revolución y el socialismo, no por humanizar el capitalismo. Luchaban por eliminar toda explotación y opresión, no por sostener un maquillaje de dictadura burguesa como lo es su democracia. Impulsaron todos los métodos de luchas históricos de nuestra clase, con el objetivo de abonar al proceso revolucionario y la construcción del socialismo, a sabiendas que en el camino incluso podían dejar sus vidas, porque aquel proyecto era colectivo y la revolución la hacen las masas, más allá incluso de sus orientaciones ideológicas que incluso en aquella época enriquecían la teoría y la práctica.
a estos compañeros y compañeras y sus luchas, los torturaron, los desaparecieron, los violaron. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad promover las luchas que castiguen a los responsables de estos actos. Y por la vía de los hechos, la posibilidad de la justicia burguesa ha decantado. Sus tiempos y acciones son al ritmo, y en el mejor de los casos, al ritmo de los partidos que son cómplices de la impunidad. Por ende, recae sobre las organizaciones políticas, sociales, sindicales, de derechos humanos, denunciar que la vía democrático-burguesa para el juicio y el castigo está agotada. Ahora, compañeras, compañeros, la realidad de las consignas recae sobre la movilización popular, o sea, la justicia popular, a sabiendas que, de no ser así, sin castigo volverán. Muchas gracias por la atención prestada. Nos reencontraremos la próxima semana.